Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todas las personas que nos acompañen en vivo o en diferido en el podcast que desarrollamos Daniel Camargo, el que les habla, y el maestro Alberto Portugués, un podcast que está pensado para la construcción de un mundo en paz. Hoy hablaremos sobre el militarismo en Japón y contaremos, por supuesto, con la reflexión del maestro Alberto Portugués. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Daniel. Bien, aquí estoy, Eh, dispuesto es, a hablar de lo que quieras. es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Yo invito a la comunidad a que nos siga, a que por favor se atreva a dejar su comentario en el casillero. Alberto, ¿cómo podríamos pensar el militarismo en Japón? Bueno, el militarismo en Japón es como todos los militarismos en el mundo. Están eh, imaginados para que los gobiernos puedan hacer guerras. Naturalmente, los gobiernos nunca van a admitir eso. Los gobiernos dicen que, que, que es para la defensa, pero naturalmente no puede haber jamás defensa si no arreglan que haya un ataque, porque si no el ministro de Defensa no tiene nada que hacer si su país no tiene enemigos. Y eso es lo que se pasan organizando en las Naciones Unidas, los países entre ellos. No solamente en las Naciones Unidas, pero los países también tienen embajadas en todos los países del mundo y, y tienen, para ello está el embajador que dirige al equipo diplomático y se dividen las responsabilidades entre ellos para organizar todo lo que el gobierno de ellos quieren que organicen a través del país en el que están destinados. El, el embajador de Estados Unidos que estaba en Irak al principio del año 2000, del siglo, cuando Estados Unidos decidió invadir Irak. Naturalmente, el embajador que estaba ahí tenía que pretender que él como diplomático estaba tratando de evitar de que haya una guerra. Pero si realmente hubiese estado haciendo eso, hubiese sido un traidor a su patria, hubiese sido un traidor al presidente que lo mandó, a que lo destinó a ese lugar. Si Bush quería hacer una invasión a Irak y una guerra con Irak, el embajador, la misión de él era asegurarse de que su jefe, el presidente Bush, hace lo que quiere hacer con su gobierno. Y eso es lo que hacen. Y naturalmente los embajadores que están en las Naciones Unidas completan la operación o toda la preparación de todo eso. Para eso están. Y, y así es todas las guerras. Naturalmente, cuando empieza la guerra, los países tienen que pretender que son enemigos y rompen las relaciones. Entonces, por ejemplo, ahora, cuando empezó en el 2022 la guerra entre Rusia y Ucrania, hasta que la guerra ya había empezado y aún seguían funcionando las embajadas, hasta que después de unos días decidieron oficialmente cerrarlas. Sigue habiendo un mínimo de personal en cada embajada, en Kiev la embajada rusa y en Ucrania una embajada, y en Moscú una embajada ucraniana, pero oficialmente tienen a otros países que los representan. Es lo que pasó lo mismo cuando fue la guerra entre Argentina
y el Reino Unido por las Malvinas, que fue exactamente lo mismo. Cuando empezó la guerra, seguía las embajadas abiertas, pero después dijeron que no, Suiza iba a representar a Inglaterra y Brasil en Inglaterra iba a representar a Argentina. Entonces, el edificio de la embajada tenía una bandera brasilera que subían durante el día. Todo un teatro organizado por los gobiernos con la ayuda de los diplomáticos. Es una cosa espantosa y que hay que hace mentir a los políticos todo el tiempo, porque no pueden decir la verdad de lo que pasa, de lo que están planeando, de lo que están organizando, porque están simplemente organizando muerte, de destrucción de vidas, de familias, destrucción de la economía, destrucción de la naturaleza, todo destrucción. Pero tienen que hacerlo pasar como algo inevitable, algo que es totalmente, que es inevitable, nada más que porque hay que vender armas. Si no hubiese esa necesidad, sería muy fácilmente evitable. Por eso siempre digo lo mismo, que si queremos vivir en un mundo de paz, tenemos que hacer desaparecer la industria de la guerra, porque no hay absolutamente ninguna otra cosa que los políticos puedan hacer con eso. Y digo los políticos porque el pueblo no puede decidir eso nunca. Incluso los países donde hay guerras civiles, hoy mismo escribí sobre unos 45 conflictos armados que hay en el mundo en este momento. Muchos de ellos son civiles y los ejércitos civiles son armados por la misma gente que arma el ejército oficial del país. Y los entrenadores son también los mismos. Los preparan para que haya guerra. Y es una cosa para mí inexplicable. Aquí puedo hablar de la película que estamos viendo, cómo se están entrenando. Pero ves cómo se entrenan los soldados. Y yo tenía un compañero joven que estaba entrenándose en una escuela militar y que cuando le tocó el turno de practicar tortura, porque se enseña eso también, se le llama algo así como obtención, no sé si es obtención de información o algo, no se le llama tortura, así. Y el pobre perdió un brazo porque el compañero que practicaba sobre él le hizo un movimiento que lo dejó con un brazo inutilizado para siempre. Eso pasa mucho. Esa es la vida militar. Nosotros solamente vemos lo más lindo, ¿no? Vemos soldados bien vestidos y elegantes, con sus lindos uniformes, vemos los desfiles militares, vemos los lindos barcos que tienen. Aquí la Marina Británica tiene unos videos de
de propaganda de los navíos militares visitando lugares preciosos por el mundo, y todo eso atrae a los jóvenes que jamás podrían pagarse un viaje así, pero entrando en la marina pueden hacer eso. Y así, con esa atracción, terminan muertos. En Estados Unidos es lo mismo. En la famosa Times Square hay una pantalla enorme que está ahí en la calle, y toda la juventud que pasa ve, y muestran una cantidad de jóvenes, naturalmente no vestidos de soldados, están vestidos así, de remera, pantalones cortos, haciendo deportes, haciendo todo tipo de deportes. Y eso está encima de la oficina que está abajo de las Fuerzas Armadas. Entonces los jóvenes que están ahí paseando ven eso y después piensan, oh, qué lindo hacer una vida así, y encima te pagan para eso, y tenés casa y tienes todo, y se enlistan así, y años después terminan siendo asesinos profesionales, y todos terminan muertos también. Esa es la realidad del militarismo. Ahí en Japón, como digo, pasa eso, que después de la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas decidieron que ellos, y Alemania también, no iban a poder tener fuerzas armadas y industria militar, pero cambió después en los dos países. Cambió. Alemania ahora tiene una gran industria, y Japón también tiene una gran industria. Japón, a cambio de poder tener esa industria, acepta muchas bases militares de Estados Unidos en su país. Y los japoneses naturalmente están muy en contra de todo eso. Todos los japoneses con quienes hablo están muy en contra, porque no solamente con los ejercicios militares les contaminan tanto el país, pero saben también del peligro que es. Ellos saben lo agresivos que son los norteamericanos, el gobierno, pero no la gente. Porque son los que destruyeron tantas vidas en pocos minutos en Japón. Son los únicos. Es el único país en la historia de la humanidad que ha usado las armas nucleares. En ese momento la llamábamos atómica, la bomba atómica, que mató a casi 250.000 de personas entre las dos ciudades, Nagasaki y Hiroshima, y muchos millones de gente que quedó enferma. Pero ahora la vida moderna hace que la gente prefiera el dinero a esa inseguridad que les trae la presencia de fuerzas armadas de su país y de otro. Porque hoy en día el
globalismo hace que en realidad no interesa dónde está una base militar, porque el, la tecnología es tan avanzada, tan sofisticada, que desde donde estés puedes matar, destruir en cualquier punto del planeta. Basta con apretar un botón. Esa es la realidad del militarismo. Espero que he estado claro. Alberto, muy claro. Te agradecemos por tu intervención. Yo le recuerdo a la comunidad que nos puede hacer comentarios en el casillero, puede seguirnos a través de las redes sociales, como también puede hacernos sugerencias para la producción de conocimiento y reflexiones a favor de la construcción de un mundo en paz. Alberto, yo te saludo desde Buenos Aires, espero Gracias. que estés muy bien en Londres y Bien, nuevamente le recomiendo a la comunidad que nos siga a través de YouTube, que nos siga perfecto. en las redes sociales. Muy Alberto, bien. un saludo y espero que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Adiós. Hasta luego, Alberto. Hasta luego. Hasta luego.